Hola, saludos, buenas noches, bienvenidos como todos los lunes a su cita con la actualidad deportiva aquí en Gran Canaria 7 Televisión. Hoy en muchos sitios y en muchos trabajos un pequeño puente por esa fiesta de mañana del Día del Trabajador, muy merecida por otra parte y más en las circunstancias en las que se mueve este país actualmente. Pero nosotros estamos aquí con esta cita del mundo del deporte gracias a esa fidelidad que nos demuestran ustedes todas las semanas. Y hoy, principalmente, con estos puntos en el sumario. Bueno, pues yo creo que el último punto del sumario, porque lo está metido por la realización en el sumario, cosas interesantes que vamos a ver a lo largo de la noche por una entrevista especial que tenemos en el día de hoy. Pero yo creo que el último punto del sumario quizás ya identifique a qué persona tenemos aquí en la mesa con nosotros esta noche. Pero eso será enseguida. Empezamos ya. Bueno, pues precisamente hoy no es un rondito. En esta mesa pues siempre suele haber 3 o 4 personas y podemos tocarla a un lado y a otro, pero hoy, como estoy diciendo, es un mano a mano y además un 1 contra 1 muy difícil para mí, lógicamente, porque la calidad futbolística del hombre que tenemos aquí al lado, bueno, me daría 20.000 vueltas en esos 1 contra 1. Y yo creo que le daría hoy en día también 20.000 vueltas a muchos de los que son protagonistas todos los fines de semana del mundillo del fútbol. Sin más rodeos, vamos a presentar ya a nuestro invitado especial en la noche de hoy. Germán Débora, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido a este plató, que es la primera vez que visita y que bueno, que llevamos trajineando, como se dice por aquí, en mucho tiempo para traer a un personaje y una leyenda del deporte canario, del fútbol en concreto y más de la Unión Deportiva Las Palmas, y además que hoy en día ocupa el cargo de presidente de honor de la entidad, para tenerlo por aquí y que todos los aficionados, sobre todo los más jóvenes que no conocieron o no pudieron ver en directo las cualidades deportivas de Germán en la Unión Deportiva Las Palmas, por lo menos puedan conocer parte de su trayectoria, y por eso estaban algunos de esos vídeos que vamos a ir acompañando junto con la entrevista a lo largo de la noche. Bueno, Germán, primero que nada, me imagino que por tu nuevo cargo de presidente de honor, bueno, nuevo no, del año pasado, pero bueno, estás un poco más al tanto de la actualidad futbolística, porque es obligatorio, como hemos visto en el sumario, de hablar de ella. Y el sábado, bueno, pues además conversamos contigo en un momento, una vez más en el palco del Gran Canaria, viendo un partido que, como decíamos en el titular, no gustó, porque al final me parece que nos quedamos unos 500 por ahí de los 7.000 y pico que había. Bueno, buenas noches antes que nada, y bueno, para mí es una gran satisfacción que me hayan invitado a este programa. Y pasando a la pregunta que me hace, pues sí, pues fue un partido de desengaño, quizás porque a pesar de que el equipo no estaba jugando en ese momento muy bien, pero estaba controlando el partido, se iba ganando, luego llegó lo del penalti, se falló y a partir de ahí parece que hubo un maleficio ahí, que todo salió mal y la verdad es que sería un pobre espectáculo en la segunda parte. Bueno, se está acusando un poco, Germán, a nivel de afición, de ambiente, de medios informativos, etcétera, de que el equipo últimamente no está mostrando una actitud con C demasiado ambiciosa. Bueno, yo como profesional te puedo contestar que el futbolista siempre sale a rendir lo máximo, porque el futbolista lo que le gusta es que lo alaben, no que lo critiquen, ¿no?
Entonces, no sé, lo que pasa es que el equipo ha tenido una serie de vicisitudes entre lesiones, expulsiones y realmente no ha mantenido un bloque completo, una serie de partidos, 5 o 6 partidos, que todo el mundo sepa y conozca la alineación de memoria, por las circunstancias, como dije anteriormente. Entonces, eso y los partidos que hubieron cuando jugamos aquí en casa con el Valladolid, esa serie de partidos con el Almería, esa serie de partidos que se perdieron puntos miserablemente a última hora, eso quizás haya influido un poco en la dinámica de los chicos y hayan bajado el rendimiento, pero yo no, en ningún momento creo que sea por apatía ni desgana, como se estaban diciendo. Siempre cuando las cosas van mal, siempre se oyen comentarios que a los profesionales no les gusta, por supuesto. Bien, vamos a ver precisamente algunas imágenes y recordar algunas imágenes de ese partido del sábado en el estadio de Gran Canaria. Como digo, al final abandono de muchos aficionados en descontento con la actuación, y al principio un partido que debería pintar bien, porque el rival además, teóricamente nunca hay rival pequeño, como se dice, ni nunca hay que despreciar a los rivales, pero era un rival asequible a priori, ¿no? Sí, bueno, todos los rivales a priori sobre el papel, y luego te pueden salir respondón, pero no, el partido, a pesar de que Las Palmas no estaba haciendo un partido muy brillante, pero lo estaba controlando, como dije anteriormente, y se veía que desde que marcáramos un gol la balanza se iba a inclinar a favor nuestro, y así fue. Y hubo unos 10 o 15 minutos que después del gol que se jugó un fútbol rápido y con oportunidades hasta que llegó la opción esta del penalti para aumentar y haber sentenciado el partido, pero no se transformó porque los penaltis los fallas quien los tira, y se falló, y ahí empezaron todos los males. Digamos que el penalti fue, digamos, un masazo tan grande anímicamente que, como tú bien dices, habíamos marcado el primer gol, parecía que el equipo empezaba a hacer cosas diferentes a lo que había hecho en la primera parte, y después resulta que se vino abajo otra vez. Sí, bueno, ellos hicieron un contragolpe y tuvieron la fortuna de que nos marcaron en una falta que se hizo al borde del área, nos marcaron un gol, yo creo que bastante sorprendente, ¿no? Porque lo tiró muy bien Jorge al lado del portero, que estaba a lo mejor esperando el tiro por el otro lado, y cuando se dio cuenta lo tenía dentro. Ahí, a partir de ahí, el partido dio un giro total y ellos se agrandaron, y nosotros parecía que habíamos perdido el norte, ¿no? La verdad es que se tenían ciertas esperanzas, pero que en las últimas jornadas, a base de tropiezos, de empates, no solo de esta derrota del sábado, sino de los pocos puntos, no nos hemos metido en esa pomada. ¿Veías tú, como un aficionado más, que el equipo de luego ha tenido posibilidades de estar en la pomada, de luchar por el ascenso? Sí, bueno, siempre con cierta cordura, porque la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas no es muy amplia de experiencia, digamos, tiene un buen bloque, y cuando faltan titulares pues se resquebraja el grupo y no rinden lo mismo que cuando están jugando el equipo, digamos, ideal. Sí que me ilusioné cuando se jugaron los 4 partidos que se jugaron, dos aquí, uno fuera y 2 aquí. Pensaba que si se mantenía aquí la regularidad, pues nos podíamos meter sin querer y sin darnos cuenta, meternos ahí en los puestos de playoff, pero las circunstancias que hubieron, que en algunos partidos nos empató el mismo Almería, que ya con el tiempo de descuento llegó 2 veces a puerta, y el Valladolid cuando jugamos fuera, que teníamos ya también un punto, es decir, que hubieron 2, 3 partidos que los puntos se podían ver virados para la Unión Deportiva y se viraron para el otro equipo, y eso fue lo que nos ha descolgado. Bien, vamos, como decíamos, creo que tenemos imágenes del partido por ahí, lógicamente, de esa derrota 1-3 dolorosa con el Huesca. Y bueno, Germán, ahora que estás, pues digo, muy cerca del equipo y viviéndolo desde el palco, precisamente cómo se vive ahí, cómo viven los dirigentes, mucho nerviosismo, que se comenta en esas posibilidades de las que estamos comentando, de que teníamos esa ilusión por estar arriba, ahora se nos ha ido abajo. ¿Cómo se vive eso ahí? Bueno, hay de todo, hay muy
muy exaltados, menos exaltados, que dominan los nervios, unos muy eufóricos, otros que no son muy positivos, sino negativos, y entonces hay de todo, ¿no? Pero ahí teníamos una oportunidad en la primera parte, sí, que es el cabezazo de Ejerne al palo, y prácticamente digamos que ahí se acabó la oportunidad de la primera parte. Es que fue un partido de muy poquitas oportunidades. En el segundo tiempo quizás hubieron algunas más por ambos lados, pero en el primer tiempo fue un partido muy raro. Se jugaba bien hasta 3/4 partes del campo, y a partir de ahí ya no creaban, ninguno de los dos equipos creaban peligro. Bueno, pues seguimos viendo imágenes de esa primera parte, y como digo, bueno, y poquito movimiento para las dos porterías, los porteros un poquito de vacaciones, y ahí tenemos ese gol de Portillo, que por cierto, yo no sé si el balón hizo un extraño y tal, porque se la tragó el portero de una manera, iba hacia un lado y el balón, ¿ves? Iba hacia otro, ¿no? Fue un tiro muy rápido, salir del drible y disparó rápidamente, muy fuerte, y el portero quizá no intuyó la dirección, porque cuando se movió el balón se le fue para el otro lado, y ya no, fue un tiro muy rápido y muy cerca, y ya no pudo hacer nada, ¿no? Fue un tiro, digamos, espectacular, no fue un gol bello porque entró casi por el centro, pero fue un tiro espectacular. Bueno, hay intentos de Momo, que estuvo bastante activo a lo largo del partido, no así algunos otros de los compañeros. Ahí está la jugada clave que comentábamos, ¿no? Amarrar el penalti, eso... No tuvo la fortuna David, lo tiró bastante bien colocado, quizás flojo, por lo que se apreció desde la grada, claro. Y el portero, pues hoy en día están súper preparados los porteros, están rapidísimos, y si tú no tratas de pegarle duro o engañarle, es fácil que te los puedan parar. Ese es el gol de Jorge que sí, comentabas antes. Ahí no sé si Barbosa hizo la vista buena o yo no sé, yo creo... no vio la trayectoria del balón. Yo creo que es que colocan tanta gente en la barrera que se quedan muchas veces los porteros sin visión, no solo los de Las Palmas, yo hablo de todos los partidos que veo en la televisión y demás, que colocan demasiados jugadores en la barrera, y entonces hay veces que no lo ves. Y este tiro fue un tiro, me hizo recordar a un antiguo jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que tiraba las faltas así, que era Coque Contreras, que era un especialista consumado, y solía tirarlas al lado del portero, y lo sorprendía muchas veces, porque el portero siempre espera que le tire al otro lado. Ahí sí que pecamos de inocencia, ¿no? Como decía el propio entrenador en la rueda de prensa, ¿no? Son jugadas en que entre porteros y defensas, sí, los dos centrales y tal, y entre uno y otro. Como el dicho que dice, tú y yo, tú por mí y yo por ti, la casa sin barrera, una cosa así, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entre los defensas y el portero no hubo entendimiento, y el más listo de la clase, en este caso el jugador del Huesca, los metió el gol. Bueno, ahí veíamos la salida de Jorge que volvió al estadio de Gran Canaria con el equipo rival, y encima marcó esa falta. Un Jorge que lo vimos en su línea habitual de los últimos tiempos, ¿no? Yo por lo menos. Sí, bueno, Jorge es un jugador que quizás no haya tenido toda la suerte que se ha merecido él, y no ha tenido estar en un equipo bien metido y con el puesto seguro para que rindiera como realmente él, las cualidades que él tiene, ¿no? Bien, pues vimos y como hemos comentado el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Después comentaremos algunas otras cosas más de las noticias puntuales de hoy, especialmente el baloncesto y alguna otra cosita. Pero bueno, lo que nos trae esta noche es el intento de tener un amplio diálogo con Germán Débora. Hay que decir de la Unión Deportiva Las Palmas que ayer tuvieron entrenamiento, que hubo charlas, etcétera, porque el ambiente parece ser que está un poco enrarecido, y aunque hoy no es el motivo del debate por el invitado que tenemos, pues lógicamente está también en el entorno el posible mal ambiente que pueda respirar el equipo, incluso con una discusión después del partido entre Sergio y Barbosa, que no está desmentida, sino todo lo contrario, confirmada, etcétera. Pero bueno, está Germán Débora esta noche con nosotros para que nos empiece a contar cómo fueron sus inicios por ahí, por la zona de Buenarteme, por la playa de las Canteras, en el mundillo del fútbol. Bueno, eso ha llovido. Eso está muy lejos. Ha llovido, ¿no? Eso está un poco lejos. Bueno, pues mis inicios
Yo empecé a jugar, en el primer equipo que empecé a jugar fue en la Plaza del Pilar. Plaza del Pilar, en la Plaza del Pilar, no, en la misma Plaza del Pilar. No, pero me refiero que el equipo Plaza del Pilar y después había otro Playa de las Canteras. No era el equipo, no, el equipo se llamaba el Simanca. Era en la misma Plaza del Pilar, era el campo de fútbol. Era un terreno que era hasta un pico muy molido, muy finito, y allí empezamos a jugar con 8 años, empezamos a jugar allí, delante de la iglesia. Y entonces a partir de ahí, pues luego ya pasé a la piscina en la isleta, en el Estrella Blanca, y ahí estuve jugando en el Estrella Blanca, no sé, 4 o 5 años con todos los de la gente de allí, de Guanarteme, de mi barrio, y de ahí pues cuando cumplí 15 años pasé al juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, y ahí empezó ya el fútbol un poco en serio, mientras habían unos campeonatos que se llamaban campeonatos de estos piratas, que no eran regidos por la federación, y había un equipo muy conocido en aquella época que se llamaba el Once Canario, y ahí estuve jugando mucho tiempo, también era de Guanarteme. Otro equipo también, el Hispania, ¿no? Que no sé si era de Guanarteme. El Hispania fue un equipo que lo fundó Tobía, un tío de Pepe Juan Suárez y de Julio Suárez, y el primer entrenador, siendo yo juvenil de la Unión Deportiva Las Palmas, pues fui yo entrenador del Hispania, y allí pues tuve compañeros míos que después fueron compañeros en la Unión Deportiva Las Palmas, los entrené, como José Juan Martínez, no José Juan Suárez, José Juan Martínez, Vicente, Tony. Esos chicos yo los entrenaba, ellos eran más jóvenes que yo jugaba en el juvenil Las Palmas y los entrenaba a ellos, y luego resulta que coincidimos en la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo se daban los estudios en esa época? ¿Cómo se compartía? ¿Cuál es la influencia de la familia? ¿Qué te decía tu padre en aquella época? Bueno, yo los estudios no era mal estudiante. Tengo entendido que tu padre era ebanista y quería que siguiera su profesión, ¿no? Era buen estudiante. Lo que pasa es que en aquella época la cuestión económica para hacer el bachiller en mi familia pues no estábamos bollantes, y yo estudié el grado medio, el grado superior, en un libro que traía un libro muy grueso, que era el autor se llamaba Dalmau Carle, y ahí venían todas las materias. La enciclopedia Dalmau. Bueno, pues eso, y entonces ya yo me la había aprendido eso como 3 o 4 veces, y se lo dije a mi padre, digo, si no voy a hacer el bachiller, pues, y entonces me dijo, pues nada, pues a trabajar la carpintería, en la banistería. Trabajábamos en muebles y también trabajamos en obras y cosas de estas, también nos dedicamos. Pero bueno, está claro que te gustó más el fútbol que la bueno, no, lo que pasa, me gustaba mucho y se me daba bien. Lo que pasa es que a los 16 años por ahí, en la Unión Deportiva Las Palmas me llamaron, me empezaron a pagar a ir a comer, donde iban un grupo de chicos que tenían vigilado la Unión Deportiva Las Palmas, y entonces pagaban, me daban almuerzo y cena, luego me daban un pequeño sueldo que eran unas 500 pesetas, y entonces le propuse a mi padre que hasta que entrara al cuartel pues me iba a dedicar al fútbol. Si antes de entrar al cuartel no sacaba nada y no era profesional del fútbol, pues volvería a la carpintería, pero pudo más el fútbol, gracias a Dios. Tengo entendido también que tu padre se fue para las Américas, ¿no? Sí. No sé si por razones de trabajo. No, mi padre ojalá se hubiera ido a las Américas, pero no llegó. En aquella época ¿O intentó ir a las Américas? Sí, en aquella época se compraban unos barcos o se cogían unos barcos veleros y de motores, y entonces mi familia, un tío mío carpintero, mi padre carpintero y el suegro de mi padre, mi abuelo por parte de mi madre también era carpintero, invirtieron en un barco y salieron pues clandestinamente, como se salía rumbo hacia Venezuela. Pero el rumbo que tomaron y el barco se rompió fue a Tazacorte, en La Palma, y allí estuvo detenido el barco 6 meses porque la policía los cogió, los requisó, claro, y estuvieron 6 meses fondeados allí, y nosotros, mis hermanas y yo, que éramos los que estábamos ya vivos, pues los otros 2 pequeños no habían nacido, pensando que mi padre estaba en América y que nos olvidó que llevaba 6 meses sin tener noticias de ellos, pero gracias a Dios pues
regresó y bueno, y enderezó su vida otra vez aquí en la carpintería. Bueno, hablabas del ingreso a la Unión Deportiva Las Palmas, Las Palmas año 59, con poquitos años. Tengo entendido que dos hombres importantes para esa llegada, otra leyenda de la Unión Deportiva Las Palmas, como hombre fiel, aparece la figura de Carmelo Campos, y también el señor Miguel Noda, que por cierto es el padre, o era el padre de Félix Noda. Félix Noda, que son los sí, que te llevan ahí, ¿no? Bueno, realmente no fue en el 59, fue en el 58. Yo empecé casi jugando, compartía jugar en infantiles porque no había otras categorías en el Estrella Blanca, con jugar en el juvenil Vegueta, que en aquella época era Vegueta, juvenil Atlético y juvenil Las Palmas. Entonces yo con 14 años yo jugaba en el Vegueta, porque cuando me metieron ahí no tenía la edad suficiente y algunos partidos jugué sin la licencia. Siendo infantil jugué en el juvenil Vegueta. En aquella época pues se hacían algunas trampillas y a mí me tocó que jugar en el juvenil Vegueta, y no cabe duda de que la pieza más importante de que yo llegara a los filiales fue Miguel Noda, por medio de un amigo de él que me conocía, me veía jugar, me recomendó a él, y entonces pues me mandó para arriba, me dio una carta de presentación, y allí pues me encontré pues mi padre deportivo, porque a pesar de que le tengo un cariño especial a Moloney, porque siempre todos mis éxitos han ido de la mano de él, realmente mi valedor principal siempre fue Carmelo Campos, que me defendió siempre a capa y espada. Por cierto que cuando se fichaba en esa época, la gente entraba a la cadena de juveniles y tú entraste, tengo entendido, directamente al juvenil A, que fue una excepción. Bueno, no, hubieron varias esa temporada, y antes que eso me parece que hubo, o después que eso hubo también otra, pero entramos tres. Entró Pedro Lazo, capitán de la selección campeona de España, Mejido, también integrante de la selección, y yo. Entramos en el juvenil A, cosa que no era lógica. Siempre había que recorrer los pasos del A, del B, del C, del B y del A. Y a nosotros pues directamente nos mandaron a la... Era un equipazo el juvenil ese, ¿no? Bueno, yo tuve la fortuna de jugar 3 años allí con grandes jugadores. La primera época me cogieron, y yo era el más joven, y cogía a Pantaleón más chico, a Pancho, Angulo, que en paz descanse, que murió hace unos meses, que era el portero, Espino, no el Espino que jugó conmigo en Las Palmas, otro Espino, en fin, y Pepe Llano, Vera Palmé, Godoy, Socorro, el padre de Socorrito. De Juan Carlos. Sí, que esa época, Evadi, un chico de Guía que era un gran jugador, un interior izquierdo que terminó jugando en Tenerife porque se fue a estudiar. Y luego al año siguiente, pues también me tocó, estaba con Molina, con Alzó, con Mendoza, con Mejido, con Lazo, porque estaban siempre conmigo, y luego el último año, que ya era el último mío, pues también me tocó con Pedro, que murió en paz descanse, y con Rafael, con Martín, con Castellano, en fin, mucho. Con solo 17 años, creo que Benavente te lleva a una pretemporada con el primer equipo, ¿no? Sí, pero eso fue un poco de rebote. Porque resulta que yo estaba entrenando como juvenil, estaba entrenando con la plantilla del primer equipo, que se iba a marchar de pretemporada ahí a recorrer todos los pueblos de por ahí de Castilla León. Y entonces había un jugador que se llamaba Baristo, bueno, que se llama Baristo porque todavía vive, un gran amigo, Gomero, que estaba en el ejército, y entonces el ejército no lo dejó viajar y había un billete, y Benavente, como yo estaba entrenando con ellos, pues aprovechó y me llevó, y la verdad es que ese 25 26 días que estuvimos de gira a mí me vino súper bien, porque jugaba todos los segundos tiempos y siendo juvenil me vino de maravilla codearme con la segunda división. Hay un gol por ahí con Espino, Germán. El gol de Espino. Bueno, el gol mío, pero bueno, sí.
Resulta que nosotros, tanto Espino como yo, bueno, yo sobre todo, él de vez en cuando salía con los titulares, pero yo siempre salía con los suplentes en la segunda parte, y estábamos jugando en Tomelloso. El primer tiempo se había quedado 0-0, era un campo de tierra, y sacamos de centro nosotros en la segunda parte. Yo era delantero centro porque yo jugaba con el 9, no jugaba con el 10 en aquella época, jugaba con el 9, aunque nunca jugaba punta a punta, pero jugaba con el 9. Entonces sacamos y empezamos, yo se la di a Espino me la dio a mí, empezamos a hacer una serie de paredes y llegamos al borde del área. Espino me la pasó por último y yo metí un gol desde fuera del área, entró la pelota y quedamos 1-0, y Espino siempre ese gol lo tiene en la mente, y yo también, claro. Anécdotas estamos hablando de los años 61. Ese es del año de septiembre, de agosto de 61. Se ha llovido, ¿no? Pero la memoria de Germán es privilegiada. Bueno, aparece, ahora veremos también, lo acompañaremos con un vídeo un poco histórico también que ha estado de moda hace poquito tiempo. A esa selección juvenil campeona de España con Moloni, con Velázquez. Vamos a ir viendo imágenes y recordando anécdotas con un grupo. Me comentaba fuera de micrófono que un grupo humano sensacional. Sí, la verdad es que más que el mérito deportivo, que fue grande porque fue un colofón a nuestra etapa juvenil, creo que fue el compañerismo tan grande que había en aquellos momentos, y estábamos todos unidos y no sentíamos la presión de los partidos, solo pensábamos en pasarlo bien, en divertirnos, y a la hora de jugar salíamos a jugar y bueno, se nos dio bien y ahí logramos el título para Canarias, que bueno, en aquella época pues fue algo grandioso deportivamente, claro. Bueno, pues estamos hablando, a nuestra realización, pues lógicamente el fallo ha sido mío, porque dije el vídeo 1 y es el vídeo A, que es lo mismo, pero bueno, en vez de señalado con número, digo, Germán, que esa selección era, aparte de humanamente, como has contado, deportivamente también era algo espectacular también, ¿no? Sin embargo, también me contabas que había habido otra selección incluso mejor que esa. Bueno, mejor no, porque esta quedó campeona. Bueno, no, pero mejor no, porque pero de tanta calidad, ¿no? De tanta o más calidad de nombres que fueron, como en su día fueron Guedes y Tolón, para descanse los pobres, y estaba Correa, que estaba en su mejor época antes de marcharse a la península, porque Correa pudo haber sido jugador con nosotros en la campeona, pero por edad podía haber sido jugador nuestro, pero estaba en Salamanca, creo que estaba estudiando, y no estaba jugando allí en la península, no pudo incorporarse con nosotros. Bueno, pues ahí estamos viendo a Castellano, sí, Oscar, Lazo, a Rafael, a Lazo, etcétera, etcétera, ¿no? Este es uno de los goles de la final. Y creo que fue el de Oscar. Después también, Germán, en esa época juegas también el torneo internacional con Rumanía, o sea que en esa época, a pesar de tan jovencito, tenía bastante actividad, ¿no? Sí, bueno, fue, la verdad que siempre que miro esas imágenes se me nublan un poco los ojos, porque no fui partícipe de ella, porque tanto Santiago como Oscar y Rafael y yo, que nos quedamos con la selección juvenil, que íbamos a jugar el Campeonato de Europa a Rumanía, pues no pudimos venir, y todo ese espectáculo que estamos viendo actualmente, todas esas fiestas por Triana, todas esas fiestas y todos los actos que hubieron, pues nos los perdimos porque no pudimos venir, porque fíjate tú qué curiosidad, Lazo, capitán de Las Palmas, a hombros de Felipe. Sí, bueno, la verdad es que fue una final jugada de poder a poder, de como se jugaban los juveniles, y como me imagino que seguirán jugando los juveniles hoy, con total lealtad, y ellos pues reconocieron, y en De Felipe precisamente, que nosotros habíamos sido merecedores, y nos hicieron ese homenaje de levantar a Lazo. Pues una cosa curiosa de deportividad, porque bueno, De Felipe, jugador de sobra conocido en el Real Madrid,
Y fíjese ustedes, de juveniles pues ya había esos gestos de camaradería después de perder toda una final, que lo lógico es que el rival esté llorando por ahí o esté amargado por una esquina, ¿no? Sí, además que el seleccionador de ellos decía, además me lo recordó porque ahora en unos libros que nos dieron y demás venían unas declaraciones de ellos que decían que ellos eran los favoritos y que iban a ser campeones. Bueno, siempre se habla y siempre se dice, ¿no? Bueno, Germán, creo que debutas con el Recreativo de Huelva. En el año 62, primer partido de liga, debutamos tres canarios. Debutó León, debutó Rafael de lateral derecho y debuté yo. Con un mal presagio porque nos metieron 4 goles. Creo que perdieron por bastante. 4-1 perdimos. Sí, yo tenía el dato por aquí también. Sí, 4-1 perdimos. Y bueno, pero de todas maneras, a pesar de la derrota, ¿cómo se vive un debut en el primer equipo? Bueno, el mío era ya esperado porque yo pude haber jugado en la Unión Deportiva Las Palmas el año anterior. ¿Debutaste con Rosendo Hernández, ¿no? Sí, con Rosendo Hernández debutamos los tres. Yo pude haber jugado el anterior con Paco Campo, al mismo tiempo que debutó Tonono, en los últimos 8 o 9 partidos, pero se le dio la casualidad de que estaba jugando con la selección que luego saldría campeona y no tuve opción de haber jugado. Paco Campo me quería alinear, pero en una conversación con Moloni le pidió Moloni que no me alineara con la Unión Deportiva Las Palmas. Entonces, pues debuté ya, pues se veía venir. Lo que sí fue sorpresa, porque no se sabía, a pesar de que ellos estaban haciendo la pretemporada, fue tanto Rafael como León, que fue una sorpresa mayúscula para ellos y los tres, pues a pesar de que habíamos perdido, pues lo celebramos como se merecía, claro. Rosendo Hernández, me acuerdo yo como seguidor jovencito de la Unión Deportiva Las Palmas, tenía fama de ser un entrenador durito, ¿no? Bueno, era muy recto, le gustaba, era muy profesional, pero a lo mejor te llamaba la atención y a la media hora o algo así se olvidaba y te llamaba y te empezaba a dar consejos. Yo nunca tuve problemas con él, bueno, con él ni con ningún entrenador, siempre procuré llevarme bien con todo. Y él tenía mucho carácter, pero hizo mucho, y él fue, yo lo tengo metido en la mente de que uno de los promotores luego el equipo que llegó al subcampeonato y al tercer puesto se fraguó de la mano de él, porque después vino Dauder y ascendimos con Dauder, pero el esqueleto y la forma de todo la dejó Rosendo Hernández. El primer gol que marca Germán con el primer equipo contra el Sevilla, creo. Sevilla Atlético. El Sevilla Atlético. Sí, jugaba Gallego en el Sevilla Atlético todavía. Que ya había jugado contra ti también en la selección. Sí, como vimos ahí en una de las fotos en la selección. Y fue compañero mío en la selección nacional. Sí, bueno, fue un partido que jugamos en un campo que le llamaban la ciudad deportiva de Sevilla, pero que no tenía nada que ver con el Sevilla, era un campo un poco de un pueblito que había cerca al lado de Sevilla. Y me acuerdo que estaba el campo bastante embarrado y perdimos 3-2. En la temporada 63-64 se asciende con el señor Daudet y con encuentros también importantes como el de Mestalla, ¿no? Bueno, hubieron muchísimos importantes, lo que pasa es que yo me los perdí, los mejores me los perdí, porque fui el máximo goleador del equipo en esa temporada. Pero tuve la mala suerte que en el partido, cuando faltaban 6 o 7 partidos contra el Tenerife, sufrí una lesión de tabique nasal y don Manuel Aguilar Márquez, en aquel entonces presidente de la Federación, me operó y dejé de jugar los partidos más importantes, como era Abarán, el partido aquí de Mestalla, y no sé si fue el del Málaga y San Fernando fuera, es decir, dejé de jugar los últimos 4. Y no estoy en la foto del ascenso. Pues mala suerte, porque efectivamente en esos últimos partidos del ascenso Germán no pudo participar, especialmente en ese partido de Mestalla. Y vamos ahora a recordar, Germán, unas imágenes, aunque son muy viejas y lógicamente la nitidez, pero no solo para ti, sino para todos los seguidores y todos los televidentes, aquel partido famoso del debut de Germán en Primera División contra el Barcelona, que además ganó la Unión Deportiva 2-1, como ven ahí, y los 2 goles los marcó Germán de Boer. Sí, este es Foncho de Tenerife, un jugador de Tenerife. Foncho, sí, el lateral derecho, sí, este es Juanito para descansar. Ahí estamos viendo
Pues lógicamente... Ahí está el banquillo con Daudet y Campo, que son los encorbatados. Y ahora a ver si tenemos la oportunidad de ver esos 2 goles de Germán. Por lo menos uno. Debutar en primera división, debutar contra el Barcelona y marcar 2 goles debe ser un recuerdo para toda la vida, ¿no? Sí, bueno, es que yo... ¿Quién era el portero del Barcelona? Sadurní, es Sadurní, sí. Ese es Ulacia. Sí, no, pero digo, el del Barça es el gol. Correa le mete un pase como él los metía de revés a Gilberto, y Gilberto la retrasa y yo vengo lanzado de atrás. Estamos hablando de Justo Gilberto. No, de Gilberto primero. No, de Gilberto primero. Aquí no estaba todavía Justo Gilberto, no habían llegado ni Martín, estaba Gilberto primero nada más. Sí, Gilberto, que por cierto, ustedes le enseñaban algunas cosillas a Gilberto primero, ¿no? ¿Cómo le he enseñado? Algunos truquillos. Era un gran amigo y sigue siendo un gran amigo este partido, a pesar de ser, me imagino, un gran recuerdo para ti y lógicamente para toda la historia del Deportivo Las Palmas, de todos los aficionados, aquel partido, ganar 2-1 a todo un Barcelona de élite, ¿no? Me imagino que ahí también se empieza a crear un poco la leyenda de Germán de Mora en el fútbol, ¿no? No solo en la Unión Deportiva Las Palmas, sino en el fútbol nacional, ¿no? Bueno, la leyenda, yo no sé, en el Estadio Insular ya estaba desde que jugaban juveniles, jugábamos los preliminares de la Unión Deportiva. Cuando jugábamos los preliminares, ya el público cuando no jugaba bien me gritaba, ya habían personas que me gritaban y personas que se terminó el partido. Bueno, pues ya que Germán ha sacado el tema y lo pone él sobre la mesa, yo lo tenía previsto, pero bueno, nunca jamás en la Unión Deportiva Las Palmas, se los puedo garantizar, ha habido un debate, vamos, que yo recuerde, ya uno es algo mayorcito, desde que era un chiquillaje que iba al fútbol, un debate tan grande en la grada con ningún jugador como aquello de los germanistas y antigermanistas, que al final, se los puedo garantizar, todos eran germanistas, todos eran admiradores de la calidad futbolística de Germán, pero en el estadio y mientras se desarrollaban los partidos, según el rendimiento y el desarrollo del juego que hiciera Germán, había germanistas y antigermanistas a matarse en el estadio. Y lo de matarse figuradamente, ¿no? Bueno, algunos... ¿Cómo vivió eso Germán siempre? Al principio me influía bastante en el rendimiento mío cuando la gente me pitaba en el estadio en los primeros años. Luego cuando llegó Moloni en el año 66, 67, me dijo una palabra que nunca se me olvidó. Dice, mire, le voy a decir una cosa. Cuando a las personas se les discute es porque hay algo. Si a usted no lo discute y no le hacen caso, preocúpese. No se preocupe ahora que le están criticando, entonces es porque hay algo ahí en usted, hay algo. Entonces no se preocupe por eso. Preocúpese cuando la gente no le haga caso. Y efectivamente, así lo hice. Y sí, siempre he ido con el San Benito de si tengo germanista o antigermanista, pero nunca me ha preocupado. Siempre traté de hacerlo lo mejor que pude dentro de mis condiciones y mis cualidades. Recuerdo que los antigermanistas, su argumento siempre era que Germán era un jugador cómodo, que corría poco, que participaba poco. Lo que pasa es que yo tenía, eso no lo sabe mucha gente, yo tenía un hándicap. El hándicap mío era, en primer lugar, que físicamente no era ningún dotado. Físicamente no era un jugador muy fuerte, estaba dotado de medio abajo, era del tren inferior. Del tren inferior sí estaba muy fuerte, pero la parte de arriba, el tren superior, dejaba mucho que desear. Entonces no era un jugador fogoso y era un jugador de temperamento frío porque sabía las limitaciones físicas que tenía. Entonces yo me obligaba cuando yo veía que podía llegar a los balones, pero hacía las cosas que yo creía que podía hacer y las que no podía hacer, pues trataba de dosificarme para cuando me llegara el turno de hacer lo que yo sabía hacer, estar en buenas condiciones para hacerlo. Eso siempre fue el pensamiento que yo siempre tenía para tratar de no llegar cansado a momentos del partido donde tenía que tener las luces claras en ese momento. Bien, hablamos de Daudet, de Juanito Ochoa, el equipo que entra un poco en barrena, y en esa temporada pues Ochoa, como ya bien insinuaba, Moloni sustituye a Ochoa y el equipo se salva.
Sí, bueno. Ahí empieza otra trayectoria distinta a la Unión Deportiva, ¿no? Sí, pero yo antes pasé un poco de cruz, que me gustaría recordarlo. Resulta que el tercer año de Daudet me tocó a mí el ejército y me tocó en Sidifni. Y ese año estuve pues prácticamente en blanco, no jugué porque estaba destinado en Sidifni y prácticamente no jugué. Y luego al año siguiente con Ochoa, pues ha sido el peor año, la peor temporada que yo recuerdo de mis actuaciones. Porque estuve un año sin jugar, cogí mucho peso, luego lo bajé, pero las condiciones y las cualidades parecía que las había perdido y fue la llegada, como tú bien dices, de Luis Moloni a final de temporada el que me empezó a vitalizar y moralmente, y empecé a renacer de nuevo con Luis Moloni. Bien, particularmente recuerdo, porque ya en esa época ya era un medio gallito. Recuerdo las 2 temporadas clave de la Unión Deportiva Las Palmas. Para mí mejor la del tercer puesto que la del segundo. Es una opinión particular que siempre he tenido de chiquillo. Las 2 grandes temporadas de la Unión Deportiva Las Palmas con Moloni, 67, 68 y 68, 69. Sí, bueno, y yo también estoy contigo en que fue más completa la tercera. La del tercer puesto, sí, hicimos un fútbol estábamos más hechos y más confianza en nuestras posibilidades. Lo que pasa es que también nos encontramos con un Madrid y un Barcelona más regulares que lo que estaban en la temporada anterior. Pero sí, fueron 2 temporadas maravillosas porque prácticamente jugábamos siempre los mismos, tuvimos la fortuna de no tener lesiones. Y eso, quieras o no, que era lo que estaba comentando al principio de la Unión Deportiva Las Palmas actual, ¿no? Quieras o no, el leerte la alineación de carrerilla, eso le da mucha confianza al jugador y el rendimiento es superior. Sí, porque lo único que he cambiado de aquella alineación prácticamente, si mi memoria no me falla, eran los porteros, que una vez se jugaba Ulacia y otra vez se jugaba Oregui. Sí, no sé por qué circunstancia, la verdad. Y alguna vez que entraba Ni en algunos partidos fuera y prescindía de algún delantero y metía Ni. Con las pocas participaciones de Ni se hizo muy famoso con un gol en Barcelona también en esa época, sí, en el Nou Camp. Y como dice Germán, pues los cambios poquitos. Aparicio, Tonono, José Luis, Castellano, Guedes, León, Gilberto, Martín Marrero, Martín Marrero, me lo he saltado, Germán, Gilberto primero, lógicamente, José Juan, y José León, León centro, sí. Y llámame León, que ya bueno, la temporada jugamos 14 jugadores solamente, jugó Ni, los 2 porteros y Sánchez de Tenerife, jugamos 14 jugadores solamente. Y la verdad que un equipazo. Aquello jugaba en el fútbol moderno hoy en algunos momentos se dice que hay equipos que juegan de memoria. Yo creo que ustedes también han jugado un poco de memoria. Sí, bueno, a mí nunca me ha gustado comparar porque el fútbol actual es 1000 veces superior en cuanto a rapidez, estrategia, disciplina táctica. Antes se jugaba un poco más anárquico y se jugaba otro ritmo de fútbol, ¿no? Pero sí que practicábamos un fútbol muy conjuntado y mucho, como dicen ahora, de tiki-taka. El año que nos quedamos subcampeones, hay la polémica ese del partido aquí con el Madrid, el gol de Pirri. Pudimos, la verdad, se soñó dentro del equipo de ser campeones ese año. Sí, bueno, pero quizás a nosotros nos faltó ambición en algunos partidos de fuera de casa, que nos conformamos con un empate y nos fuimos a por la victoria y mareamos un poco, como decimos nosotros, mareamos un poco la perdiz de tocar mucho y no ir a resolver el partido. No tuvimos fe en que podíamos ser campeones. Y sobre el partido ese del Madrid, pues no sé, se habla mucho. Nosotros allí en aquel momento pensamos que Pirri estaba fuera de juego. Luego vimos algunas imágenes que parece que arranca de atrás. Es decir, no hay cámara suficiente para apreciar si verdaderamente fue fuera de juego o estaba en posición legal. ¿Qué ha sido Luis Moloni para Germán? No solo a lo mejor deportivamente, sino incluso personalmente, humanamente. Bueno, como entrenador, para mí pues fue el mejor entrenador que yo tuve. No porque él supiera más que los demás, sino porque me supo tratar, me supo llevar, me supo sacar lo mejor de mi juego y me conocía perfectamente. Y como persona, pues la amistad que siempre
me brindó, y que hasta 2 meses o 3 meses antes estuvimos comiendo León Castellano y yo con él, antes de su muerte, y siempre un caballero. Cuando hablan de Moloni, yo siempre digo un caballero, no entrenador, un caballero. Y ese bulo que había de que les decía que como entrenador era un hombre que les decía, juegue usted como sabe o juegue usted como quiere, no. Que incluso se le trasladó no solo a la Unión Deportiva Las Palmas, sino después en sus años en el Madrid también se comentaba... No, lo que pasa es que él tenía mucha mano izquierda, y él concretaba la táctica, seguir del equipo, y luego hablaba uno por uno con cada jugador, y él, sobre todo aquí, me imagino que en Madrid también conocería perfectamente, pero aquí nos conocía a todos perfectamente, y a cada uno de nosotros nos decía las palabras adecuadas que tenía que decirnos para que saliéramos mentalizados. Por ejemplo, a mí me decía, usted juegue como siempre, como usted sabe hacerlo, no se mortifique y juegue tranquilo. A otro le diría otra cosa, pero él primeramente daba su táctica y sus instrucciones. Bien, empezamos también la participación internacional con la Copa de Feria, lo que después fue la Copa de la UEFA, partido memorable. Yo recuerdo el del Torino, que yo creo que después hubo aquella supuesta denuncia de que los habían en la alimentación los habían intoxicado para meterle el partidazo, la goleada aquella y el partidazo que jugó la Unión Deportiva Las Palmas, el Slovan de Bratislava, el Ipswich Town, el Malmo, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue toda esa trayectoria europea? Y al mismo tiempo vamos con nuestra realización viendo el tercer vídeo, que va ahí un poco recordando también la historia de este gran equipo en esa época, independientemente de los partidos de los que estemos hablando. Bueno, el partido del Torino pues fue el partido más trascendental de la Unión Deportiva Las Palmas. No que fuera el mejor, porque nosotros creemos que conversaciones que hemos tenido los compañeros de aquella época, que hubieron partidos pues mucho más importantes para nosotros cara al público que ese, pero por la trascendencia y por ser un partido de Copa de la UEFA, pues fue un partido súper fenomenal que jugamos, y que el Torino no sabía por dónde pararnos en aquellos momentos. En ese momento llega la internacionalidad de Germán y ahí estamos viendo, mira tú qué figura estamos viendo, al desaparecido Juanito Guedes, el Mariscal, a un partido ahí con el Real Madrid de toda esa época. Mira cómo se lleva la pelota con la derecha, se la llevaba, y dice que no jugaba nada más que con un pie solo, mira, con la derecha. Y los cambios de orientación eran sensacionales, los pases aquellos de muchos metros también, y bueno, pues ahí tenemos Esa fue una parada que Antonio Betancor, que fue el mejor del Madrid en aquel partido, ese era yo que estaba. Ahí está el estilo de Germán, ahí vemos también, creo que es Juanito Guedes otra vez. Sí, Juan. Vistiendo la camiseta internacional que estamos viendo, con Juanito Guedes, con Tonono, con Paco Castellano, con Santos, que estaba en el Zaragoza, pero era otro canario. Bueno, yo creo que nunca más se verá eso de tantos canarios juntos en la selección. Es más, en una concentración más tarde, no estaba Juan porque estaba lesionado, pero estuvimos 6 del mismo equipo. Ahí teníamos la clasificación de esa temporada del tercer, y ahí está Ochoa, Gilberto y Juanito Guedes. Partidos para recordar, es un partido con el Español, era un paraguayo chiquitito. El Re, que era bajito, sí, que jugó en el por cierto, que después jugó en el Barcelona, y fue ese partido donde metiste los 2 goles. Él metió el gol. Y él metió el gol del Barcelona. Eso, donde tú metiste los 2 goles, él había metido el Barcelona. Esa Juanito Guedes con su familia ya cuando estaba malito, cuando estaba enfermo. No sé, no tenemos, yo por lo menos no tengo conciencia. ¿Cómo vivieron eso ustedes dentro, los hermanos? ¿Cómo vivieron la enfermedad de Juan Guedes y después encima el otro golpe de este tono, ¿no? Bueno, lo de Juan al principio pues estábamos todos consternados, ¿no? Pero luego cuando lo vimos que volvió y jugó, pues estábamos bastante contentos, porque todas las noticias eran que se había curado y que el mal los había atajado a tiempo. Pero cuando ya recayó, pues fue un bombazo, y a nosotros anímicamente eso nos hundió. Ahora, lo de Tonono fue fulminante, porque no esperábamos nadie que en una semana se nos fuera listo, ¿no? Fue
increíble. Y me acuerdo que fue... ¿Cómo se les contó a ustedes esta historia? Bueno, yo me enteré un día antes de que sucediera lo que realmente después sucedió, porque resulta que jugamos contra el Real Madrid de Copa y le ganamos 4-0. Entonces Tonono estaba ingresado. Seguro que el chiquito lógicamente, no soñó nunca con poder ver un equipo, ni lo ha soñado el pobre, con poder, porque toda esa gente joven, que por eso hemos puesto esas imágenes de la historia, digamos, más reciente de la Unión Deportiva Las Palmas, de la afición, que desconoce toda esta historia de este equipazo del que estamos hablando. Nos quedamos con el tema de la selección, Germán, que yo creo que los canarios, excepto Tonono, que se hizo prácticamente imprescindible, tuvieron pocas oportunidades en la selección. Sí, bueno, no es que tuviéramos pocas oportunidades. El Tonono tuvo la fortuna también de que hizo un tándem con Gallego y ahí se consolidó. Nosotros, sobre todo los del centro del campo, lo teníamos mucho más complicado, porque en el centro del campo habían como 10 o 15 jugadores. Estaba Fustel, Luis, Adelardo, Velázquez, Marcial, Asensi, Pereda, en fin, infinidades de interiores, que todos con una categoría, y era bastante complicado entrar. ¿En tu época uno de tus rivales, Marcial, Velázquez? No rivales, eran jugadores me refiero de unas mismas para ocupar similitudes, exactamente esa situación. De mismas similitudes. Quizás yo era más potente de disparo y de meter goles que ellos, pero era un fútbol muy parecido. Eran los que carrilábamos y llevábamos el juego del equipo en esos momentos. Aparece la época de Sinibaldi. ¿Qué significó Sinibaldi con otra idea del fútbol, con otro método de trabajo? Para mí, ojalá Sinibaldi hubiera llegado muchos años antes, porque físicamente me mejoró muchísimo, y a pesar de que ya tenía 30 y 31 años cuando él llegó, 29 años cuando él llegó, y me mejoró muchísimo y aguantaba los partidos mejor, porque la preparación física él la trabajaba mucho. Fue cuando empezamos nosotros a entrenar mañana y tarde, que eso era una novedad en el fútbol actual, de aquella época. Y ya te digo, un gran profesional. Quizás tácticamente no se adaptó, teniendo el mejor líbero, no de España, de Europa, como era Tonono. Jugábamos con una defensa en línea y corríamos muchos peligros, porque tanto Tonono como Paco Castellano no eran muy rápidos, y hasta que no se adaptaron, tuvimos al principio bastantes problemas, pero luego los años de él fueron unos años maravillosos, que después, con la llegada de los argentinos, de tanto de Carnevali como de Miguel, de Enrique Wall y de Moretti, sin olvidarme de Fernández, porque Fernández no lo nombra casi nadie, pero Fernández metió unos goles impresionantes aquí, y en la Copa de la UEFA. No, y me acuerdo que un año estábamos descendidos y él metió 2 goles en La Coruña, 2 centros míos de cabeza, metió él 2 goles de cabeza, y quedamos 2-2 en La Coruña y no descendió el Coruña. Es decir, que fue un jugador importante, pero muy, muy oscuro, nadie lo recuerda. Teodoro Fernández, que vive, creo, en Tenerife. Sí. Además, ha estado en el departamento de captación de la Unión Deportiva Las Palmas, en la isla de Tenerife. Por lo tanto, olvidado, como dice Germán, para algunos, pero como dice él, muy importante. Delantero centro muy útil y muy trabajador, y no era una figura, pero un buen jugador. Vamos a ver una cosa, hablamos de las pocas internacionalidades, de las posibilidades de la selección, pero hay una espina que tiene clavada la afición canaria. Partido contra Yugoslavia, aquí se convoca a Germán, y Germán, que no sabemos si está en el banquillo, si puede jugar, si no puede jugar. Con el señor Kubala, desaparecido tristemente también, de seleccionador. A ver si Germán nos aclara un día, a ver si esta noche nos puede aclarar qué pasó ese día, por qué Germán no participó y qué pasó ese día. Bueno, voy a contar lo que realmente pasó. A pesar de que voy a dejar en evidencia a algunas personas de aquí, de la federación de aquella época. Resulta que cuando se da la lista de seleccionados, de convocados, hay que mandarla, si es mundial, hay que mandarla a la FIFA, y si es europeo, a la UEFA. Entonces,
hubo un partido anterior al de Yugoslavia que era un partido amistoso que no hacía falta lista porque era un partido amistoso, era el torneo de la Hispanidad que se jugaba todos los años, un año en Argentina y otro. Entonces Las Palmas sabía, España venía a jugar 4 días más tarde contra el Yugoslavia. Entonces, ¿qué pasó? Me seleccionaron y jugué el segundo tiempo contra Argentina y me dejaron en la lista que estaba en la prensa, pero no estaba en la lista que mandaron a la FIFA porque era un partido eliminatorio del Mundial. Entonces Germán le hicieron un flaco favor porque digamos que me seleccionaron para acallar a la prensa de aquí y al público, para que no se metieran con la selección. Y yo de esto no me enteré sino el último día. ¿Tú crees que la responsabilidad era del propio Kubala o de los dirigentes federativos? No, yo creo que fue un acuerdo de los dirigentes de aquella época, y lo siento por ello porque la mayoría están muertos, ¿no? Y nada más, no les guardo rencor, pero sí que ellos fueron los promotores de que yo no estuviera en la lista. Yo te puedo decir que yo recuerdo claramente el cabreo que teníamos en el estadio porque no se entendía la situación, ¿no? Porque además se intentó filtrar de que no podías jugar porque teóricamente estabas lesionado, no podías tenías jugar, un problema de última hora y tal y no sé cuánto y tal. No podías jugar porque no estaba en la lista. Claro. Esa es la verdad, la real verdad. Además se me criticó, dice que me había marchado del estadio. No, yo me quedé allí en el estadio y cuando terminó el partido fui al hotel, recogí la ropa porque estábamos hospedados en el Hotel Santa Catalina y entonces ya sí que me fui para mi casa, no me quedé en la concentración porque la selección española salía al día siguiente para Madrid porque jugaban después, no sé si en Checoslovaquia o en un sitio de estos, 4 o 5 días después. Entonces como yo no estaba en la lista y yo no podía jugar de ninguna de las maneras, pues ya después del partido ya me despedí en este caso de Kubala y de los compañeros y me marché. Yo no quise nunca decir nada porque creo que en aquellos momentos no era motivo tal, pero han pasado los años y siempre la gente me lo pregunta y la realidad es que no estaba convocado en la lista oficial. En la lista verdadera, y se había hecho una lista para callar al poder mediático y al entorno, etcétera, porque el partido, recordemos, si esto hubiese sido, el partido hubiese sido en Madrid, no hubiese pasado nada, o en Sevilla, o tal, pero como el partido era en el Estadio Insular, y habiendo un Germán, un jugador canario convocado, que no, tal, pues la polémica estaba ahí en el tema, ¿no? Bien, según algunos, y algunas personas que yo respeto en concreto, por ejemplo, antes había hablado de él, de una figura como la de Carmelo Campos, con el que compartí muchos ratos de charla, etcétera, en los últimos tiempos, y una persona que conoce la historia de este club como nadie, como es Antonio de Armas, actual consejero, según ellos, como Germán es el mejor jugador de la historia de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué dice Germán a esa? Bueno, yo no me considero el mejor en nada. Yo he sido un profesional que ha estado ligado a la Unión Deportiva Las Palmas en todas las facetas, digamos, deportivas, y tratado siempre de defender a la Unión Deportiva Las Palmas lo mejor que he podido. Han habido otros grandes jugadores y en la mente de todos están, que Dios se los llevó antes de tiempo, pero yo no me considero uno más, como puede ser Castellano, León, Oregui, Blasia, Aparicio, todo. Yo estoy aquí porque creo de presidente de honor, porque creo que alguien tiene que representarnos dentro del club y a mí me ha tocado, pues con mucho orgullo, pero siempre pienso que si estoy aquí en este puesto es porque estoy representando a mis compañeros. De todas maneras, yo sí tengo unos datos que son evidentes, ¿no? Desde la temporada 64-65 a la temporada 77-78 que se retira Germán, goles por un tubo, el récord, ¿no? 129 goles. 100 en primera y 29 en segunda. En la temporada 69-70, 15. En la temporada 71-72, 15. En la 72-73, 13. En la 73-74, 10. Y así sucesivamente. Y Germán, teóricamente, no era un goleador en el campo. O sea, no jugaba en una posición de goleador. No, yo siempre jugaba en el centro del campo y lo que pasa es que tenía facilidad de tiro de fuera del área y ya por último, que cuando ya empecé a tirar penaltis también, los penaltis, las faltas, pues todo eso pues hacía un global de goles
importante al final de temporada. Bien, hablamos de los diablillos amarillos, de los inicios de Germán, y ahora vamos a ver los hechos más actuales, porque hace poquito, ya lo tuvimos aquí esa noticia hace una semana, había un nuevo homenaje, que tenemos ahí las imágenes para recordar con Germán, que creo que les emocionó bastante, pero no solo a los más conocidos como Germán, como Paco Castellano, etcétera, sino a los menos conocidos, ¿no? de ese grupo de la selección. Ahí estamos viendo ese homenaje en el Club Náutico, ¿no? Sí, efectivamente fue una cosa muy bonita porque hay chicos, bueno, yo digo chicos que somos ya de 68, 67 años casi todos, que estaban en el olvido, y eso para ellos ha sido un reconocimiento, y verse otra vez de actualidad y reconocido, pues súper importante. Hemos tenido charlas todos los días que nos reunimos y bueno, estaban muy contentos, y yo estaba, todos nosotros, tanto Castellano como Martín, como León, que somos así los más actuales que estamos actualmente en el candelero, digamos, pues estábamos muy contentos. Y la venida de Carmelo, de Logroño, pues la verdad es que la federación se portó muy bien con todos nosotros. Y mira, este chico José Juan Ramírez Ortiz, yo no lo veía hacía lo menos 30 años, y esto me dio posibilidades para verlo. Pues, por lo tanto, un acto entrañable donde se encontraron, pues bueno, ahí estamos viendo a Paco, a Germán, a Mamé. Carmelo, que era todo, bueno, Carmelo, apodado el Cachilla, porque es un chico maravilloso. Y bueno, pues sirvió de reencuentro familiar incluso. Sí, la hija ahí tenemos esa foto de familia. Sí. Y bueno, faltaban dos, esos eran los dos porteros que murieron, los pobres, Perico muy prematuramente y Santiago hace unos pocos años. Bien, volviendo otra vez a la última trayectoria de Germán como entrenador. 6 temporadas ha entrenado en la Unión Deportiva Las Palmas, en segunda y en primera. ¿Qué puedes extraer de ahí? ¿Qué experiencia? Bueno, realmente siempre la cogí como un apagafuego, porque era el segundo entrenador, y en aquella época, cuando las cosas iban mal y se echaba el entrenador, pues no había dinero para traer otro entrenador, y yo pues tenía que coger el equipo, y bueno, con muchísimo gusto todas las veces lo cogí. Solamente una vez lo cogí de principio de temporada, pero bueno, fue muy nefasto porque fue un año que Las Palmas hizo limpieza porque por la economía traspasó a Juanito al Zaragoza, se fue Felipe, se fue Benito, se me fueron casi todos los veteranos. Me quedé con Alessi, que empezaba, con Coque Contreras, con Yoyo, gente muy jovencita, Mayé, Julio Durán, gente muy joven para jugar en primera. Bueno, traté de hacerlo lo mejor que pude, pero que va, me vino a sustituir Roque Orce, y la verdad es que fue un año que la Unión Deportiva descendió porque realmente no tenía jugadores hechos, era un equipo muy jovencito para estar en primera. Bien, tu trabajo en la cadena filiales durante mucho tiempo también, y últimamente pues el año pasado se produce, digamos, desde nuestro punto de vista, una sorpresa, que es que Germán, por fin, después de mucha batalla, acepta el cargo actual de presidente de honor de la Unión Deportiva Las Palmas, porque además Germán, tenemos entendido que era muy reacio no solo al cargo, sino a volver al entorno un poco de la Unión Deportiva Las Palmas. No sé en concreto por qué, pero o si eso es así o no, ¿no? Bueno, yo, bajo la insistencia del presidente Miguel Ángel, que se ha portado de maravilla conmigo, ¿no? La verdad es esa. Desde el 2005, estando yo llevando la cadena del Viera, un día apareció por allí por la Ballena, donde estaba yo entrenando con los chicos del Viera, y nada, y con Félix Noda, y me propuso el que volviera a la Unión Deportiva, de lo que yo quisiera. En aquel momento él me ofreció lo que yo quisiera. Yo le dije que tenía que pensarlo, que había salido de ahí 2 veces mal parado y que no quería salir una tercera, que a mí me dolían mucho las cosas que habían sucedido. Y en el tire y afloja, pues también a lo largo de todos esos meses, pues la ayuda de Antonio de Armas, que es un gran amigo y gran admirador mío, que siempre estaba con lo mismo, y mis compañeros, tanto León como Paco Castellano, la insistencia de todos ellos, pues me hizo recapacitar, y bueno, y aquí estoy. Como dije anteriormente, creo que alguien tiene que estar de la época
antigua dentro del club que pueda representar de alguna forma los valores que teníamos antiguamente y que se siguen teniendo. ¿Cómo se lleva ese...? Bueno, en principio estaba un poco preocupado, pero no, bien, porque estoy muy bien aconsejado, muy bien querido y muy bien, muy a gusto, y la pena es que los resultados últimamente no acompañan, que todo sería muy grato. Bueno, pues sabemos que como eres un poco reacio a actos públicos y tal, pues esta nueva misión desde luego te compromete a algo, porque bueno, aunque sea una presidencia de honor, pero bueno, en algunos actos, como tú dices, debe haber alguien representativo, y qué mejor que esté Germán Débora, ¿no? Sí, bueno, es lo único que me he comprometido, es un cargo que no tiene ninguna resonancia cara a lo deportivo profesional, porque yo siempre dije que quería dejar eso muy claro y que no me tengo que vincular para nada a la plantilla, ni entrenador, ni cuerpo técnico, solamente representar a la Unión Deportiva en los actos que ellos crean que yo debo estar presente. Y una persona como Germán no le pregunta a nadie ni le pide asesoramiento de ningún tipo, aunque sea una opinión de tipo deportivo, es decir, pues mira, ¿cómo crees tú que debemos, tú crees que el trabajo de la base, por ejemplo, se está haciendo bien? ¿Cómo crees tú que debemos llevar el primer equipo en este sentido? ¿Cómo crees que debemos tratar el tema de fichaje? ¿Cuál debe ser la filosofía? Yo creo que Germán y algunos más, pero bueno, Germán en concreto puede aportar mucho por ahí, ¿no? No, porque creo que la Unión Deportiva tiene un cuadro técnico, eso no quita para, además yo no voy a los entrenamientos, que para opinar y hablar y decir, tendría que acudir a todos los entrenamientos, estar muy presente y tener alguna conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Pero sí que el presidente me dice, me consulta, me dice algunas cosas, y yo trato de decirle lo que se está haciendo, lo que no se está haciendo, pero de ahí no paso, porque aparte no fue la prioridad que puse para asumir este cargo. Bueno, en el tema personal, Germán, insignia de oro del club, del Atlético de Madrid. Sí. Cuenta por qué, ¿cuál es el motivo? El motivo, pues en aquella época, cuando un jugador se retiraba, si era un jugador internacional y nombrado, pues los equipos mandaban sus regalos, y algunos mandaban la insignia, otros mandaban un trofeo, otros una placa. Y ahora voy a ser yo malo. En esa época se rumoreó mucho que Germán podía ir al Atlético de Madrid, ¿y se debe a eso? Sí, bueno, la última vez que yo tuve una oferta oficial del Atlético de Madrid con 29 años fue cuando Luis Aragonés se retiró. El entrenador del Atlético de Madrid era el Juan Carlos Lorenzo. Entonces mi suegro, en paz descanse, en aquella época era apoderado de la Rocar, y don Vicente Calderón, el presidente del Atlético en aquella época, era socio propietario de la empresa esa, y por medio de ello se pusieron en contacto conmigo para que a ver si el club traspasaba. Entonces don Jesús García Manasco dice que no, porque yo era el abanderado del equipo y que en ningún momento pensaba traspasar. Y como en aquella época no había el 1006 ese que se paga ahora, me quedé en Las Palmas. Bien, medalla de oro del Ayuntamiento de Las Palmas. Y lo último, que también tenemos imágenes ahí de ese acto, Roque Nublo de Plata cedido por el Cabildo. Yo creo que, no sé si Germán cree que le queda algo más que le reconozcan, ¿no? Pero yo creo que últimamente por lo menos se está haciendo justicia en algunos aspectos de reconocer una figura deportiva como la tuya, ¿no? Bueno, es de agradecer, y sobre todo eso me emocionó muchísimo, porque es un premio deportivo, pero no tanto, es un poco a nivel de isla, y me emocionó muchísimo que además cuando uno está todavía vivo y le reconocen los méritos, pues es mucho mejor, porque antes hacían los homenajes cuando el homenajeado había fallecido, y para mí es una satisfacción verme ahí rodeado de tantas figuras. No sé, ¿qué es lo que quiere decir hoy Germán que
que no haya dicho hace mucho tiempo, que no haya dicho nunca, de todo este recorrido por una trayectoria que sería muy amplio, estaríamos horas, porque aquí tengo datos yo que estaríamos horas y horas hablando de la trayectoria deportiva de Germán. Sí, me gustaría decir es que siento una gran satisfacción personal, pero por todo lo que me está pasando últimamente, pero que todo se lo debo a la Unión Deportiva Las Palmas, desde que me hizo no solo futbolista, desde los 14 años que estoy en la Unión Deportiva Las Palmas, pues que me hizo persona, me hizo llevar y regirme por unos valores que siempre se han visto en el club y nada más. Personalmente, por cierto, ya que estamos hablando personalmente, tienes contacto con los compañeros, me imagino. Está pasando nos hemos enterado que está pasando por un mal trance Justo Gilberto. Sí, bueno, Justo Gilberto está ahora en un momento delicado, también Felipe, pero bueno, Dios está ahí y vamos a ver si tiene suerte y sigue para adelante. ¿Y personalmente, Germán? Nada, personalmente pues muy satisfecho con mi vida y con mi vida personal y mi vida deportiva y bueno, y nada, agradecer todas las atenciones que he tenido, que la gente por la calle me dicen y me hablan y yo pues creía que me habían olvidado y la verdad es que todavía se acuerdan de mí la gente y estoy muy agradecido por eso. Bueno, pues tenemos que volver, pues, aprovechando que está Germán delante, tenemos que volver a la actualidad porque tenemos ahí unas declaraciones del entrenador del juvenil de División de la Unión Deportiva Las Palmas que empezaba esta tarde-noche el campeonato, la Copa de Campeones de España, donde ya se ha clasificado el Sevilla, donde ya se ha clasificado el Sporting, donde la última noticia que teníamos que estaban jugando una prórroga Barcelona-Español y que después, pues lógicamente, se había retrasado el partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Vamos a escuchar a lo que decía Mingo Grama. Con muchas ganas de hacer lo mismo que hicimos el año pasado y con un poquito más de suerte a ver si podemos llegar al día del sábado, que sería buena señal. Sí, ¿qué partido espera mañana? Yo creo que todos los partidos van a ser muy igualados, ¿no? Todos somos campeones de nuestros respectivos grupos y todos con muy buenos equipos, buenas plantillas y con futbolistas con muchas ganas, con mucha ilusión y yo pienso que se va a ver, como digo, un partido muy igualado y bueno, donde el que más acertado esté, el que más controle los nervios, pues el que se lleve el gato al agua. Bien, contento, con mucha ilusión, con muchas ganas de hacerlo bien y sabiendo que en esta Copa de Campeones solamente con los chicos venimos a disfrutar, que se la pasen bien, que compitan, porque nosotros gran parte del trabajo lo tenemos hecho de haber ganado nuestro grupo, así que ya te digo, a disfrutar de esta experiencia muy bonita para todos, pero sobre todo con la ilusión y con la responsabilidad de hacer un buen papel. ¿Cómo espera que sea el partido de mañana ante la Unión Deportiva, un club habitual en estas citas? No, será un partido duro como son todos los que se deben jugar, pero bueno, nosotros tenemos la oportunidad de contar con Javi Manquillo y con Oliver también que vienen, así que estamos muy confiados en nuestras posibilidades y venimos a pelear, intentar hacer un buen fútbol y dejar una buena imagen en el torneo. Viene usted por dónde, que el entrenador del Atlético de Madrid, que es el rival de Las Palmas de esta noche, es el señor Mena, que hace poquitos años, en la época del presidente García Navarro, estuvo por aquí jugando con nosotros, que jugaba en el Atlético de Madrid. Lógicamente vino para acá a su retirada deportiva. Y comentando ahora por fuera de micrófono con Germán, que fue precisamente el hombre que llevó a Mingo Gramas al Viera. Al Unión Viera, sí. Estaba entrenando a los veteranos del Pilar y me lo llevé yo al Viera, sí. Y es un chico que está muy bien preparado y ya lleva unos cuantos años ahí haciendo una muy bonita labor dentro de los filas. Bueno, pues vamos a ver si tenemos suerte y hacemos... Esto es una cosa complicada, además somos el único equipo de segunda división clasificado para este torneo. Exactamente, sí. Vamos a ver si y los suerte. Presupuestos del resto de los equipos no quiero ni contar porque eso es un tema de otro debate para otro día. Terminamos rápidamente con la crónica rápida y cortita y sintética del baloncesto, que nos volvió a dar un disgusto y estamos esperando que llegue el jueves para ya ver si sentenciamos definitivamente nuestra permanencia en la liga aquí en el Centro Insular de los Deportes. Triunfo de Valencia Basket ante el Gran Canaria 2014 por 77-62, que permite al equipo de Velimir Perasovic clasificarse de forma matemática para el playoff.
Los visitantes llegaron sin complejos a este partido, ofreciendo espectáculo desde el primer minuto, pero eran los locales los que disfrutaban de las primeras ventajas en el encuentro. El equipo taronja salía con las ideas muy claras de lo que quería ser, y más con un referente en la figura de Víctor Claver, y es que el alero valenciano anotó 17 puntos en la primera mitad, 4 de 4 en triples. Sin embargo, los de Pedro Martínez no dejaban al Valencia Basket escaparse en el marcador, aprovechando su superioridad en la pintura, con Xavi Rey volviendo a machacar el aro valenciano. En el tiempo de descanso, 43-32 para los de Velimir Perasovic. Tras el paso por vestuarios, los locales crecieron en defensa, tapón de Stefan Markovic a Sitafá Sabané. Pero el conjunto canario no se rendía y les pagaba con la misma moneda, contraataque y mate de Juan Palacios tras un magnífico robo en defensa. Pero apareció la pareja de Coló Faverani, gran asistencia del francés, y mate poderosísimo de Víctor Faverani, el mejor jugador del Valencia Basket en el partido, con 14 puntos y 19 de valoración. Los amarillos lo intentaron hasta el final, pero los locales, con robos y canastas fáciles como esta de Richard Kuczyk, acabó cerrando el 19º triunfo de la temporada y permite al equipo de Velimir Perasovic recuperar la quinta plaza. Bueno, simplemente recordar que de ese partido juvenil del que estamos hablando, en el descanso, desgraciadamente perdía Las Palmas 0-1 con el Atlético de Madrid, pero bueno, esperemos el resultado final. A Germán Débora, un placer de tenerte por aquí y de recordar toda una trayectoria deportiva, y cuando quieras, pues esta casa es la tuya. Bueno, muchas gracias, y muchas gracias por toda la atención que me han dispensado, y a disposición para cuando quieras. Pues señores, esto ha sido todo, con toda una leyenda deportiva y una leyenda en la Unión Deportiva Las Palmas, con Germán Débora. A ustedes, gracias por esa fidelidad que nos demuestran todas las semanas y todos los lunes por la noche. Que sean felices. Buenas noches.